Muy buenas noches, damas y caballeros. De este lado, Raúl Germán. Hace algunos días que no estábamos publicando algunos videitos porque teníamos alguna situación de salud. Específicamente teníamos varicela, después de adulto me dio este virus y por ende estuve fuera del aire un tiempecito con mucha fiebre. Pero ya estamos aquí. Yo quiero hablar hoy, como siempre ustedes saben que los temas que estamos tratando están relacionados con el dominio del idioma, con conocer cada día más nuestro idioma, el idioma que nos dejó Cervantes, Pedro Enríquez Ureñas, César Vallejo, entre otros. Señores, para empezar a conocer el idioma hay que saber conocer su lengua. Y la lengua tiene, digamos, tres niveles, tres aspectos. El sémico, que tiene que ver con la lexicología y la semántica para los significados. Está el formal, para conocer los aspectos gramaticales y de sintaxis, el ordenamiento que tiene un idioma, cómo se ordenan las oraciones, los párrafos, las frases. Y la parte que tiene que ver con la fonética y la fonología, para los sonidos. Ahora yo simplemente estoy utilizando mi voz. Todos los seres humanos conocemos la lengua primero de manera oral. Por eso dicen que la verdadera lengua es oral. Cuando ustedes escuchen por ahí que critiquen que una comunidad tal por ser ágrafa, es decir, que no escriben, eso no es una lengua, para mí es un error y para muchos autores, porque la lengua tiene tres aspectos, tiene tres niveles, y porque no tenga uno de ellos, que sea el formal, no podemos necesariamente descalificar. Entonces, a través de estas redes sociales, y nosotros que estamos en el mundo profesional, político, económico y social, vemos a muchas personas utilizando ahora la herramienta. Vamos a comenzar con la herramienta de WhatsApp. Por WhatsApp nosotros estamos enviando muchos audios y estamos escribiendo muchos textos. Desde el punto de vista lingüístico, y voy a citar a un gran amigo, Ramón Lora, que es un defensor de la parte lingüística y de las teorías, no está mal que en un chat, que es un modo de comunicación prácticamente informal en la mayoría de los casos, porque muchos de nosotros podemos utilizar para trabajar, pero en la mayoría de los casos usted está conversando con un amigo, un grupo de personas, porque ahora están los grupos de WhatsApp. ¿Y qué sucede por el grupo de WhatsApp? Que usted, siendo un profesional de 5, 10, 15 años, un estudiante meritorio, no muestra a la hora de escribir sus textos por estas herramientas que usted tiene un dominio de la lengua, sobre su lengua. Y cuando mandan los audios, entonces la situación es prácticamente peor, mucho más dramática, llama mucho más la atención, porque no conocemos las reglas mínimas de la fonética y la fonología, de la prosodia. Y al no conocer la lengua escrita, para mí fue un reto mayor conocer la lengua escrita, porque nosotros empezamos hablando. Usted, cuando niño, escucha de sus padres, papá, mamá, y lo van enseñando a decir oraciones, y usted no empieza a escribir hasta que está en corrido hasta segundo grado. Por lo menos cuando yo estudié, empezamos a escribir en segundo o tercer grado. Óigame, usted está en la escuela, pasa un tiempo y usted piensa escribir cuando está en segundo o tercer grado. Entonces, por ende, es mucho más difícil la redacción que la pronunciación. Pero ¿qué sucede? Nosotros, atendiendo a nuestras edades, sexos, la región de donde uno venga, la profesión, si tiene la profesión, o a lo que se dedique, tenemos una forma de comunicarnos. Y cito de nuevo a Ramón Lora: lingüísticamente no hay ningún problema en que una persona del sur se exprese como se exprese, si estamos aquí en la República Dominicana, o del norte o del este. La L se pronuncia más hacia el este, la R hacia el sur, y el cibao la I. O si usted es mexicano, colombiano, venezolano, no es verdad que se habla mejor nuestro idioma en uno u otro país. La función de una lengua es comunicarnos, y la lengua en la República Dominicana es un instrumento ideal para comunicarse. Ustedes me están entendiendo, aún no sean profesionales de la comunicación social o de la política, del derecho, de la ingeniería. Entonces, ¿pero qué quiero establecer con esto, señores? Que si nosotros empezamos a conocer, a preocuparnos por conocer nuestra lengua, sería mejor. Miren, señores, el arte de dominar la palabra
el arte de comunicarnos. Estamos viviendo en un siglo donde la comunicación adquiere cada día una fuerza mayor. Es decir, el saberse comunicar correctamente o utilizando los canales establecidos de manera formal, a nosotros nos va a servir de mucho. El sistema mismo tiene tantas personas desempleadas que está buscando la manera de cómo sacar a los que están y cómo evitar que los que quieren entrar entren todos de un solo golpe. Es decir, el sistema no está en capacidad de colocar en puestos de trabajo a todas las personas. Además que están apareciendo una serie de profesiones, de carreras que todavía no se conoce la forma de cómo se van a trabajar. Es decir, secretarias hay muchísimas, abogados hay muchísimos, periodistas hay muchísimos, ingenieros, médicos, profesores por demás. Entonces el sistema no puede cargar con todo el que estudia una profesión. Solamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tenemos más de 200.000 personas estudiando, inscritas en una universidad, en un país de 10 millones, un poco más de 10 millones de habitantes. ¿En dónde usted cree que van a trabajar todas esas personas que han estudiado cualquier carrera, por pequeña que sea, por insignificante que parezca? Entonces, todos los profesionales debemos empezar a ver qué cosas, cuáles herramientas, cuáles capacidades necesito tener yo para ir triunfando cada día. El dominio del idioma, de la palabra, es una de ellas. Y se lo estoy recomendando y se lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo, señores. Nuestras habilidades lingüísticas, por utilizar una expresión, nos van a llevar a nosotros muchas veces al éxito. Entonces voy a caer en la lengua, que siempre me gusta hablar del tema. Hablo de la lengua, la parte formal. Si hablamos de la parte formal, estamos hablando de la gramática, de la sintaxis. Y yo soy un amante de la redacción, de que se coloquen las tildes, de que las comas se coloquen donde van, de que hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Sobre todo, la gramática del verbo, que ahí quería centrarme también un poco. En las universidades, en las escuelas, antes de llegar a la universidad, digamos primaria, secundaria, no se trabaja de manera tan profunda el asunto de conocer la parte gramatical y sobre todo lo que tiene que ver con el verbo. Dicen algunos estudios que nosotros conjugamos de manera natural casi todos los verbos, casi todas las conjugaciones que hacemos, utilizamos el modo indicativo porque expresa una acción real. Yo salí, fulano asesinó, ahí viene Juan, cumplió años, entre otras cosas. Entonces, como la inmensa mayoría de las conjugaciones que utilizamos utilizamos el modo indicativo, por ende debemos de saber qué es el modo indicativo, cuántas modalidades de conjugaciones tiene. Tiene 10 variantes, porque la Real Academia antes tenía 8, pasó el condicional a ser el modo indicativo, que yo he dicho en un sinnúmero de escritos que estoy en desacuerdo de que el condicional esté en el modo indicativo, porque es una actitud psicológica diferente. No es lo mismo decir Juan asesinó a María que Juan habría asesinado a María. Juan es el asesino a que Juan sería el asesino. Pero esos son otros análisis que haremos posteriormente. Entonces, si estamos mirando que como profesional, como ser humano, necesitamos conocer nuestra lengua. Eso es para tener mejor desempeño. No es que el que no conoce la lengua, las partes académicas de la lengua, tendrá un mal desempeño necesariamente o no va a conseguir trabajo. Pero para los profesionales, que la inmensa mayoría de los amigos míos son o periodistas, o son abogados, o son educadores, una gran parte de ellos. Entonces, para mis amigos que están relacionados con las humanidades, les estoy recomendando que tenemos que volver al principio básico. Tenemos que buscar la nueva gramática y la nueva ortografía para empezar desde cero. Yo estoy muy convencido de que hay que aprender, reaprender y desaprender. Yo no tengo ningún problema en que una teoría que yo haya manejado por años se pueda derrumbar y comenzar otra. Porque estamos viviendo en un siglo que todas las cosas están apareciendo nuevas, muchas cosas están apareciendo nuevas. Entonces, sigo insistiendo, señores, debemos de tratar de conocer nuestra lengua. La pregunta es, estamos hablando de la herramienta WhatsApp. ¿Vamos a castigar a las personas porque no dominen de manera
correctas, no tengan un desempeño adecuado por el WhatsApp, y de ahí salimos al Facebook, y de ahí vamos al Instagram y vamos al Twitter. En nuestro Facebook tenemos muchos de nuestros amigos que apenas pueden hilvanar una oración, pueden escribir una frase de manera coherente, no conocen nada de sintaxis porque tampoco nadie se lo ha enseñado. Pero hay otro asunto, señores. ¿En qué momento de sus vidas esas personas van a estar pendientes de ser profesionales exitosos, de estar pendientes de esas cosas? Díganme ustedes, ¿en qué momento? Si muchos de ellos vienen de barrios deprimidos que escasamente consiguieron hoy para comer, o si no, son hijos de que el padre asesinó a la mamá y él se suicidó, son huérfanos, o si no, vienen de un hogar de madre soltera y su mamá era una menor. Entonces, esto es de las cosas también que socialmente están sucediendo, y quizás quien lo crió a él fue la calle, el ambiente de la droga, del compinche y cosas que no eran lo que la sociedad espera. Ramón decía, que está conectado de Ramón Lora, que hay que empezar a trabajar con los niños entre 0 y 6 años para ver si los salvamos. Por ahí anda circulando un video en las redes donde un grupo de jóvenes a un muerto le colocaban un poco como parecía cocaína en sus narices al muerto, y todo el mundo se daba un pase de cocaína y se estaba grabando, y eso es algo normal. Esos ciudadanos van a estar pensando en escribir correctamente por Facebook, mandar un WhatsApp por Twitter e Instagram, si lo tuviesen. Jamás en la vida. Esas personas están para que nosotros podamos educarlas, pero si nosotros los profesionales de la comunicación, de la educación, del derecho, sobre todo las humanidades, letras, filosofías, no tratamos de dominar nuestro idioma, porque usted si yo lo critico. ¿Cómo va a ser que un profesor educando a una sociedad tenga un desempeño mediocre a la hora de utilizar el idioma? ¿Cómo va a ser que usted todavía a esta altura de juego tenga miedo de hablar en público, de no puede expresar coherentemente sus ideas? Pues yo no tengo aquí un guión ni estoy leyendo un papel para hablar, y yo tengo algunos minutos hablando de un tema. Y he dicho que para que una gente empiece a perder el miedo de hablar en público, exceptuando estos términos técnicos que he dicho, o de si conoce o no su lengua, tiene que empezar por expresar las cosas que él sí verdaderamente conoce. Y si usted es un profesor de un área, si usted es abogado, si usted es periodista, algo debe de usted conocer de su área que usted pueda hablar en público. Usted no aprendió nada en 5, 6, 7 años, o no ha aprendido nada en su campo laboral. Es decir, el ser tímido en este siglo XXI no es una excusa. El ser tímido no es una excusa, porque le estoy diciendo, hay que volver al principio, comenzar, aprender, desaprender, reaprender. ¿Cómo es posible que yo no sepa qué es una oración, cuál es su función? Pero ¿cómo no voy a saber hacer el análisis interno de una oración? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? Eso es de primaria. ¿Por qué María lleva tilde? ¿Por qué Raúl lleva tilde? ¿Por qué canción lleva tilde? ¿Por qué Valladolid lleva tilde? ¿Por qué ya solo no lleva tilde? ¿O por qué T cuando es una infusión lleva tilde? ¿Por qué C cuando es saber lleva tilde? Y cuando es una variante pronominal como se cayó no lleva tilde. ¿Por qué cuando yo digo el presidente de la República Dominicana, coma, Danilo Medina Sánchez, coma, por qué va entre comas ese nombre? Ah, porque es una aposición. ¿Por qué cuando yo digo Juan, ven acá, va separado por coma? Ah, porque es un vocativo. Y esas son de las cosas que tenemos que ir, volver para conocerlas, si no nos enseñaron. No nos enseñaron a colocar las tildes correctamente, volvamos a eso. No nos enseñaron que el sujeto va primero, el artículo o adjetivo, después va el sustantivo, que funciona como núcleo del sujeto, después va el verbo, que puede ser de esos verbos predicativos, puede ser transitivo o intransitivo. Regularmente, si el verbo es transitivo, va el objeto directo, el objeto indirecto y el modificador circunstancial. Para muchos de nosotros eso es un idioma extranjero, chino, mandarín, para muchos de nosotros. Pero lamentablemente el caso, si no volvemos a esas teorías, no vamos a tener un buen desempeño, sobre todo a la hora de colocar nuestras ideas. Hay muchas personas que quieren ser escritores. Para ser un escritor no necesariamente tú tienes que ser profesional. Escribir simplemente es dejar que el alma, es soltarle riendas al alma. Y cualquiera tiene una computadora. Es decir, o si no lo puede escribir a mano. Para ser un gran escritor no hay que ser un intelectual.
Eso no es así. Obviamente, si usted va a escribir sobre una materia en específico, sobre una actividad social, para poner un nombre, debemos de tener cierto desempeño. Pero más que todo, la reflexión que llega hoy es porque en estos días también escribí sobre el uso de las redes sociales aquí en el municipio de Santo Domingo Este, de donde transmitimos, donde nosotros vivimos. Y lo que me llama mucho la atención es como la inmensa mayoría de las personas todavía no conocen mínimamente su idioma. Como profesionales de 15, 10 años no pueden utilizar de manera mínima su idioma. Como a la hora de mandar un audio no estamos en capacidad de enviar una información clara, precisa, concisa, bien ordenada. Eso me llama mucho la atención. Y eso no solamente aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste. Estoy en grupos de diferentes niveles académicos y profesionales y sociales. Y todo prácticamente es una media. No hay una diferenciación, no hay un punto medio o que divida al profesional de la persona que no es profesional. Entonces, no quiero cansar mucho a la persona en este día. Quería dejar este mensaje y ver cuántos de mis amigos se podían conectar. Estos temas no van a generar muchos debates, estos temas no van a generar mucha audiencia. Si fuera un chisme de patio de lo que regularmente nos gusta a nosotros, a los seres humanos, podría generar algo. Pero es solamente un consejo que quería dar hoy acerca de poder hablar y de la fuerza, la potencia, la importancia que tiene la palabra para nosotros, sobre todo los comunicadores, los profesionales, los líderes emergentes. ¿Cómo usted piensa ser un líder político si usted no tiene discurso? ¿Cómo usted piensa convencer a las personas de que voten por usted si usted no tiene un discurso? Muchas personas se les ha olvidado que hoy mucho más que ayer necesitamos estar comunicados, necesitamos recibir informaciones, necesitamos recibir contenidos. Eso es lo que se quiere. Y bueno, gracias por haber estado en sintonía en esta transmisión, en esta pequeña transmisión que si la analizamos podríamos durar la vida entera. No días, ni horas, ni meses. La vida entera hablando sobre estos temas que tanto nos apasionan, pero por un lado también nos preocupan. Porque me preocupa que muchas personas todavía, yo también he pensado que los países tercermundistas, y la República Dominicana es un país del tercer mundo, es muy difícil que lleguemos a pensar en un uso más o menos adecuado y ordenado de nuestro idioma. Pero podemos hacer un esfuerzo por cada día ser mejores, escribir un poco mejor, pensar en lo que vamos a escribir. El celular a veces no siempre, traen unos correctores, pero más que el corrector es lo que nosotros tengamos en nuestro cerebro, lo que hemos aprendido a través de estos años en las escuelas, las universidades y nuestras propias investigaciones, porque eso también pesa mucho. Muchísimas gracias y esperamos que el próximo video venga mucho más pronto de lo que se trató con relación al anterior, y esperamos que ustedes en la próxima puedan también seguir participando y opinando sobre estas cosas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.